arriba. Perfecto. Entonces aquí soy 2, 1, 2. Soy 2. Bien, ahí sí. Ya. Entonces ahora sí les doy la bienvenida a nuestra segunda clase de la semana 5 del curso de cálculo en varias variables. Ya hemos avanzado bastante con la materia. Estamos a puertas de terminar con toda esta parte teórica y el fin de esta parte teórica es con un par de teoremas bien pesados. El teorema que estamos viendo hoy día, pesado, importante en matemáticas, es el teorema del punto fijo de Banach. Se suele llamar este teorema punto fijo de Banach, justamente porque uno de esos datos es que uno de los espacios, el espacio tiene que ser espacio de Banach. Si el espacio no es de Banach, el teorema podría fallar. Yo lo noté porque en la clase pasada ya hicimos el enunciado. ¿Se acuerdan? El teorema del punto fijo lo tengo aquí. Una función f, que es una función que tiene un dominio A, subconjunto de un espacio vectorial normado, a valores en el mismo espacio vectorial normado. Como estamos pensando en punto fijo, tiene que ser función a valores en el mismo espacio, porque siempre la idea en punto fijo es iterar la función. Tomar un x, calcularle f de x. Al resultado, tomarle f de nuevo. Tomarle f al resultado, f al resultado, f al resultado. Y con eso iterar. Esa es la cosa que uno hace en prácticamente muchos problemas de ingeniería. Uno construye una solución inicial, la mejora, construye una segunda solución, la mejora, la tercera, la mejora, y en buenas cuentas está practicando las cosas que dice este teorema. Entonces siempre la f va de e en e. Datos. Cuatro datos. Los puse totalmente separados para que no se les vaya a olvidar ninguno. De hecho, en la demostración tienen que decirme dónde usamos cada uno de los datos. Primero, la función tiene que ser contractante. Ya, eso como que ese dato lo vamos a usar muchas veces, así que no se les va a pasar nunca. Segundo, es importante que, como la función tiene un dominio restringido, cuando ustedes calculen f de x, no pueden salirse del dominio. F de a tiene que estar incluido en a para poder volver a iterar la misma función tantas veces como uno quiera. Ahora, a veces esta hipótesis uno no la... Bueno, es muy sencilla, muchas veces porque a veces la función tiene por dominio todo el espacio. Si tiene por dominio todo el espacio, no hay ningún problema. Ahí f de a está incluido en a porque f de a es igual al espacio completo. Ya, si no es así, se tiene que cumplir que f de a está incluido en a y que además el conjunto A tiene que ser un conjunto cerrado, porque a veces uno itera estas cosas y el famoso punto fijo no está en el conjunto, sino que está en las fronteras del conjunto. Entonces es importante que la frontera sea parte del conjunto para que el límite esté dentro de él. Y el cuarto dato, que es el que le da el nombre al teorema, ¿cierto?, es que el espacio en el cual trabajo tiene que ser un espacio de Banach. Nosotros conocemos algunos espacios de Banach, sabemos que R es un espacio de Banach, sabemos que Rn es un espacio de Banach, demostramos que las sucesiones de Cauchy en Rn eran convergentes. También demostramos que si un f era espacio de Banach, las funciones lineales continuas que iban de un espacio vectorial normado cualquiera E en f, eso generaba un espacio de Banach. Eso lo hicimos en la clase pasada, demostramos que ese era el espacio de Banach. ¿Por qué siempre nos interesa tanto demostrar que las cosas son espacios de Banach? ¿Por qué no nos basta con espacio vectorial normado? Porque las sucesiones de Cauchy aparecen por todas partes, en particular en este teorema, y uno necesita que esa sucesión de Cauchy tenga límite. Si las sucesiones de Cauchy no tuviesen límite, este teorema podría pasar a mejor vida, no sería cierto. Es importante que el espacio sea real. Si esos cuatro datos se cumplen, ¿qué dice mi teorema? Existe un único punto x barra en el dominio de la función, por supuesto, tal que ustedes le calculan f a dicho punto y el resultado es el mismo punto. Entonces, por esa razón, dicho punto se llama punto fijo, porque uno siempre piensa en iterar la función f, y cuando uno itera la función f en el punto fijo, uno calcula, toma el punto fijo, le calcula f, da lo mismo, le calcula f, da lo mismo, le vuelve a calcular f, da lo mismo. Entonces se llama punto fijo, ya que calculan f, calculan 2 veces f, calculan 3 veces f, las veces que quieran, y siempre les va a dar lo mismo, va a dar x. Ahora, se parece un poco a lo que uno siempre hace en primer año, comenta sobre la función exponencial. Uno dice la exponencial es una función simpática porque ¿se acuerdan lo que uno le hacía a la exponencial y la dejaba igual? Los típicos, incluso hay chistes sobre eso, de la exponencial, que uno la deriva, y siempre la derivada de la exponencial es la misma. Uno puede decir que la exponencial es una especie de punto fijo del operador derivada. Ahora, el operador derivada no calza con este teorema porque no es contractante, ni siquiera es continuo, pero, bueno, por supuesto, hay funciones que no son continuas, hay funciones que no son contractantes, que también tienen puntos fijos.
Ahora, el teorema del punto fijo me garantiza que hay punto fijo cuando se cumplen esos 4 datos. Si no se cumplen esos datos, puede pasar cualquier cosa y ahí hay ejemplos. Por ejemplo, la derivada tiene su función exponencial, que tiene el cálculo de la derivada y queda ella misma. Ya, además, como la idea es iterar, el mismo teorema lo puse para que no se olviden. Si ustedes toman un punto cualquiera inicial en el conjunto A, ya a ese punto le empiezan a calcular f de A, f2 de A, f3 de A, o sea, iteran la función muchas veces y generan esta sucesión xn, donde han tomado f de f de f de f n veces, por ejemplo, x0 igual a, no han hecho nada, x1 igual f de a, x2 igual f de a, f2 veces de a, esa sucesión siempre converge al punto fijo. Entonces, dos cosas, la función tiene un punto fijo y además me dice cómo calcularlo. Bueno, no se puede calcular directamente muchas veces, pero sí se puede aproximar tanto como uno quiera, porque ustedes toman un punto cualquiera, empiezan a iterar la función y esa cosa va a converger siempre al punto fijo. ¿Les parece? Ya. Vamos a hacer la demostración, voy a tomar un par de lápices, no todos están buenos, tampoco se están echando a perder estos lápices, vamos a ir viendo cuáles funcionan. Para hacer la demostración, hay una demostración clásica, la que se ha hecho desde siempre, la que se le ocurrió posiblemente a Banach, la que se le ocurrió a todo el mundo, la que posiblemente está en muchos apuntes, pero curiosamente en los años 2000, tal vez 2010, apareció una nueva demostración y yo les voy a hacer entonces esa nueva demostración, la demostración un poquito más, por así decirlo, moderna del resultado teorema del punto fijo, que se apoya en un lema y en una desigualdad importante. Entonces voy a poner aquí un lema previo. ¿Saben ustedes? Creo que eso ya lo discutieron en el primer año, que es lo que era un lema. Un lema es una proposición, igual que los teoremas, igual que los corolarios, igual que todas las proposiciones, pero se le llama lema, no se le llama teorema, no se le llama corolario, porque normalmente son proposiciones, son cosas ciertas que sirven para demostrar un superteorema. La única utilidad de esta proposición es demostrar un superteorema. Y aquí el superteorema es el del punto fijo. Ese se llama teorema. Este de aquí no se llama teorema, se llama solamente lema, pero es un lema ingenioso. Un lema ingenioso que dice, miren, si ustedes me dan una función f que va de A subconjunto de E en E, contractante, contractante. ¿Qué significa contractante? O sea, significa que si ustedes calculan la norma de f de x menos f de y, esa norma es menor o igual que L veces la norma de x menos y, y además la constante L es menor que 1, eso significaba ser contractante, entonces se cumple la siguiente desigualdad. Este es mi lema. La desigualdad dice que para todo x, y en A, claro, tengo que hacerlo en A porque voy a calcular f de x y f de y, se cumple que la norma de la diferencia x menos y es menor o igual que 1 partido por 1 menos L veces, lo voy a escribir, pero en realidad no tienen por qué aprenderse esta cosa, sale más bien de la demostración. X menos su imagen más la norma de y menos su imagen. Claro, como x e y pertenecen al conjunto A, existe el f de x, existe el f de y, así que puedo calcular la diferencia entre x y su imagen, puedo calcular la diferencia entre y y su imagen. Bueno, esas dos cosas, la diferencia entre x y su imagen, la diferencia entre y y su imagen, son una cota superior de la diferencia entre x e y. Ese es el lema útil. Ese es el lema que apareció hace algo así como el año 2010 y con ese lema la demostración del teorema del punto fijo sale bastante sencilla. Entonces, miren, ¿qué vamos a hacer? Les propongo dejar el lema a un lado. Digamos que el lema lo vamos a demostrar más tarde. En algún instante demostraremos el lema, cuando queramos, cuando lo necesitemos. Yo con ese lema lo que quiero hacer es demostrar el teorema. Entonces veamos que este lema sirve perfectamente para demostrar el teorema. Lo voy a dejar ahí marcadito, no lo voy a borrar. Bueno, a lo mejor lo voy a borrar porque voy a necesitar un poco de espacio, pero ustedes no lo borren de su guste. Entonces mi objetivo es demostrar el teorema. Para demostrar el teorema vamos a usar ese lema. Obviamente hay que demostrar el lema, pero lo puedo demostrar al tiro más tarde, mañana u otro día. Ya lo demuestro algún buen instante o lo dejo de tarea, ya eso las cosas se puede demostrar. Y la cosa es cómo usando este lema puedo demostrar el teorema del punto fijo de arriba. ¿Les parece? ¿Tienen dudas? ¿Dudas hasta el momento? ¿Me están escuchando?
Sí. Ya, ¿hay alguien en la sala B? Porque en la sala B no probamos el sonido. ¿Existe alguien en la sala B y me escuchan? ¿En la sala Jitsi B? O no escuchan nada. O están durmiendo, o están almorzando. ¿Hay alguien de la sala B? Por favor, díganme. Quiero saber que están ahí. Sí se escucha. Perfecto, hay alguien ahí. Gracias, buenas tardes. Ya, vamos entonces con la demostración del teorema usando el lema. Entonces, vamos con la demostración del teorema. Demostración. Bueno, vamos a demostrar, hay que demostrar la existencia del punto fijo y la unicidad. La unicidad es bien sencilla, pero uno muchas veces cuando sabe demostrar existencia no le gusta demostrar unicidad, porque las unicidades dicen, supongamos que tengo dos puntos fijos, y uno dice, bueno, si nunca he demostrado existencia, ¿cómo vas a suponer que tiene dos puntos fijos? Así que partamos por la existencia, la parte más complicada. Demostración primero de la existencia. Ahora, obviamente, el teorema me está de alguna forma diciendo lo que hay que hacer. Hay que construir esta sucesión xn, que es f aplicado n veces al punto A. O sea, dicho de otro modo, x1 es igual a f de A, x2 es igual a f de A, o sea, es igual a f de x1, x3 es igual a f tres veces f aplicado a f de A, ¿se fijan? Que no es otra cosa más que f aplicado a x2, etc. O sea, mi sucesión xn más 1 es f aplicado a xn. Esa es una primera regla que uno puede inmediatamente sacar. Decir que mi sucesión parte en el punto A y cada vez tengo que ir calculando f a f y así genero la sucesión xn. Ahora, evidentemente, como la función es contractante, uno puede hacer el siguiente calculito. Entonces, este es un calculito sencillo. Calcular, bueno, primero uno parte con x1 menos x0. Esa cosa de ahí no hay mucho que hacer, porque efectivamente x1 es f de x0, pero x0 no es f de nadie. X0 no es f de nadie. Así que cuando uno calcula eso, dice, bueno, eso de ahí, ¿cuánto vale? Bueno, vale simplemente x1 es f de A, x0 es A, y esa cosa es una constante durante todo el proceso de mi demostración. Eso va a ser una constante. ¿Dónde parte la sucesión? La sucesión parte con una primera diferencia, que es la diferencia entre f de A y A. Ahora, obviamente, si A fuese punto fijo, esta diferencia sería 0. Claro, pero en ese caso la sucesión sería constante y habríamos al tiro demostrado el teorema. Ya, o sea, si uno dice, supongamos que hay punto fijo, entonces hay punto fijo, no tiene ninguna gracia. No hay que suponer nada, hay que demostrar simplemente que la función tiene punto fijo usando, no sé cuánto vale eso. Eso es una constante, la voy a llamar constante alfa. Alfa es una constante a partir de ahora. Después sigo, ¿cuánto vale x2 menos x1? x2 menos x1, ahí puedo hacer cosas más interesantes, porque x2 es f de x1. Y x1 es f de x0. Entonces, como la función f es contractante, yo puedo decir que esto es menor o igual que L, la constante de Lipschitz era L, menor que 1, veces la norma entre x1 menos x0. Pero x1 menos x0 es lo que llamé alfa, o sea, esto es menor o igual que L por alfa. La diferencia entre x2 y x1 es menor o igual que L veces alfa. Después uno sigue con la otra diferencia entre x3 y x2. Norma. Bueno, ¿quién es x3? De acuerdo a mi definición, x3 es f de alguien. ¿F de quién? Es f de x2. ¿Quién es x2? x2 es f de x1. Y como la función es contractante, entonces esto va a ser menor o igual que L veces la norma x2 menos x1. Pero la norma x2 menos x1, ahí va. Esa ya la había estimado en la línea anterior. Esa ya sabía que era más chica que L por alfa. Así que esta es menor o igual que, esta cosa vale exactamente L por L por alfa, o sea, L al cuadrado por alfa. ¿Se fijan? Entonces uno sigue, ya a uno más y después lo generalizamos. Se puede hacer por inducción. x4 menos x3. Eso es menor o igual que módulo f de x3 menos f de x3. ¿Qué era x3? x3 es f de x2. Uso nuevamente que la función es lipschitziana y me va a aparecer una constante L que multiplica a x3 menos x2. Pero x3 menos x2 ya sé que es L cuadrado por alfa, así que va a quedar L por L cuadrado por alfa, o sea, va a quedar L al cubo por alfa. O sea, va a quedar eso de ahí. Ya, creo que lo pueden generalizar. ¿Cuál es la generalización de eso?
la generalización de eso. Entonces voy a borrar, necesito espacio aquí, aquí. No voy a borrar esas tres hipótesis del teorema porque son súper importantes, son súper importantes. Esto de aquí, creo que puedo hacer un espacio, ya sé quién es XN, y aquí voy a escribir cuál es mi dato. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuánto vale norma de XN más 1 menos XN? Esa cosa es menor o igual que, ya, ¿lo vieron? ¿Lo vieron? L cubo por alfa, L cuadrado por alfa, L por alfa, bueno, alfa. Entonces este es menor o igual que L elevado a una potencia por alfa. ¿Cuánto vale la potencia? N, N más 1, N menos 1. Son las tres alternativas. N, N más 1, N menos 1. ¿Cuál de las tres? N, N más 1, N menos 1, alternativa A, alternativa B, alternativa C. ¿Cuál de las tres les conviene mejor? ¿A, B o C? Digan, para tener una idea. B. Voy a dar A, mientras lo piensan, le doy permiso a alguien en Google. Hay unos A, hay unos B. ¿Alguien dice C? ¿C? ¿Alguien dice C? Ya, bueno, claro, está entre A y B la cosa. Ahora, si lo miran bien, miren, siempre aquí son esto. X4 menos X3. ¿Quién es el N aquí? ¿4 o 3? 3, ¿cierto? El 4 es el N más 1. El 4 es el N más 1. X4 menos X3. 3 es el N. Y aquí la potencia es L a la 3. 3 es N o N más 1. ¿Lo ven? Les voy a poner un circulito. Ahí dice 3, ahí dice 3, es el N. Así que aquí, bueno, de todo, no sé qué es lo que estaba, quién decía A, quién decía B, ya no se enojen, simplemente, justamente parte de las cosas que quiero aprendiendo, cómo sacar el exponente. Entonces, mira la fórmula general y ven el exponente, cuál de los dos es. Si aquí hubiese dicho L2, tendrían que haber puesto aquí N menos 1. Si aquí hubiese dicho L a la 4, ahí es L más 1. Pero como al final esto daba L al cubo, y en la siguiente, X5 menos X4 les va a dar menor o igual que L a la 4 alfa, entonces lo que se va conservando es la igualdad de ese exponente con ese índice. Es decir, L a la potencia N. L a la potencia N. Ya. Pienso que con eso estamos prácticamente listos porque ahora voy a usar el lema. La sucesión tiene una propiedad simpática. La propiedad simpática es que dos términos sucesivos se van aproximando tanto como L elevado a la potencia N. Pregunta, ¿a cuánto tiende L a la potencia N cuando N tiende infinito? 0. Claro, porque recuerden ustedes que la función es contrastante. Recuerden que eso significa, voy a poner aquí entre paréntesis, que la constante L de Lipschitz es menor que 1. Y como es menor o chica que 1, L a la N tiende a 0. O sea, la diferencia entre dos términos consecutivos de la sucesión tiende a 0. Si la diferencia entre dos términos consecutivos de una sucesión tiende a 0, ¿implica que la sucesión converge? ¿Implica que la sucesión es de Cauchy? Si tengo una sucesión donde voy mirando la diferencia entre un término y el siguiente, entre un término y el siguiente, y me doy cuenta que esa diferencia tiende a 0, ¿puedo yo decir al tiro que la sucesión converge? ¿O hay sucesiones divergentes que tienen esa propiedad de que la diferencia entre los términos tiende a 0? Creo que hay alguna, ¿cierto? Por ejemplo, esta raíz de n más 1 menos raíz de n. Pienso que ese es uno de los primeros ejercicios que uno hace en Introducción al Cálculo, ¿no? Esa sucesión. ¿Se acuerdan a cuánto tiende esa sucesión? Ahí está, diferencia del término n más 1 menos el término n, donde aquí mi sucesión, s sub n, es raíz enésima, raíz cuadrada de n. Pregunta, ¿las sucesiones de sub n convergen o no convergen? ¿Esa? ¿Converge o no converge esa sucesión? Raíz cuadrada de n diverge porque es no acotada, ¿cierto? Se va a más infinito. Si ustedes quieren, entienden más infinito. Pero cuando uno calcula la diferencia entre Sn más 1 y Sn, esto era de introducción al cálculo. Esto había que racionalizar, multiplicar por la suma de las raíces. Quedaba arriba n más 1, o sea, abajo n más 1 al cuadrado, se iban todo y quedaba 1, y abajo quedaba así. Y esa sucesión tendía a 0. O sea, ese es el típico ejemplo de sucesión que no converge, tal que la diferencia de dos términos consecutivos tiende a 0. Entonces aquí tengo diferencia de términos consecutivos que tiende a 0. Eso, en principio, no implica por sí solo que la sucesión converge.
Ahora, aquí tengo más que eso, porque aquí la sucesión es la sucesión L a la N. Y en realidad con esto uno podría estudiar un poco más la sucesión X a la N, y el objetivo es demostrar que sí convergen, que sí es de Cauchy. Ahora, para estudiar que sí es de Cauchy, ahí es donde las demostraciones antiguas pasaban mucho tiempo y todo el mundo se quedaba dormido y decían, pero esta cuestión es muy extraña, ya al final es de Cauchy, pero con el lema sale al tiro. Entonces ahora, esto de aquí es cierto, ahora apliquemos el lema y calculemos la diferencia entre la norma de xm menos xn. ¿Para qué? Para saber si nuestra sucesión es o no es de Cauchy. Lo de arriba no basta. Para demostrar que es de Cauchy hay que demostrar que la diferencia entre cualquier par de términos tiende a cero cuando n y m son suficientemente grandes. Ya, entonces calculemos esa diferencia. Y esa diferencia la vamos a calcular de aquí. Entonces, aplíquenle el lema a esa diferencia. ¿Cuánto queda? Esa diferencia es menor o igual que ¿cuánto? Ya, bueno, la constante 1 partido por 1 menos L, no me preocupa, es una constante. Lo que queda entre paréntesis es lo simpático. ¿Qué queda entre paréntesis? ¿Qué es X? Bueno, se fijan, X es esa, reemplacen, díctenme, X índice, ese, donde dice X estoy poniendo X a X sub M, así que aquí donde dice X tengo que poner X sub, díganme el índice. Díganme algo. Hola. M. Ah, bueno, en realidad entre M y N es un poco difícil entender la diferencia. Ya, menos, perfecto, ahí dice XM. Y aquí dice F de XM. Pero F de XM vale X. F de xn es xn más 1. F de xm es xm más 1. Así que aquí le pongo m más 1. Norma. Ahí va. Esta de aquí, se fijan aplicando el lema. El lema, esa es la x. X, su imagen. Después la y. ¿Qué es la y? La y es x a la n. Así que escribo más norma de x sub n menos f de y. F de y es f de xn, que se llama xn más 1. Norma. Listo. Aplíquenle lo de arriba, lo que acabamos de demostrar. ¿Cómo se acota esa diferencia xm menos xm? Eso es menor o igual que ¿cuántas veces alfa? L a la n o m más 1. N, porque bueno, tienen que pensar en esta cosa al revés, ¿cierto? Y aplica lo de arriba. Es el mínimo de los dos índices. L elevado a la n. Y este de acá, aplíquenlo lo de arriba. Xn más 1 menos xn. Eso es menor o igual que L a la n. Así que queda más L a la n veces alfa. La constante alfa la factoricé. ¿Listo? Y con eso, ¿qué se deduce? Pregunta, ¿qué pasa si n y m son grandes? Entonces, ¿qué pasa si m y n son grandes? ¿Qué le pasa al L a la m cuando m es gigante? ¿A cuánto tiende L a la m cuando m es gigante? A cero. Existe un instante a partir del cual esta cosa es tan chica como yo quiera. Existe un instante a partir del cual esta cosa es tan chica como yo quiera. O sea, existe un instante n sub 0 a partir del cual, si el n y el m ambos son simultáneamente mayores o iguales que n0, estos dos son tan chicos como yo quiera. Ahora, ¿cuánto quiero que sean yo de chicos? Quiero que sean tan chicos que cuando yo los sume, los multiplique por alfa y los divida por 1 menos L, toda esa cosa sea menor o igual que epsilon. ¿Se puede lograr esa cosa? ¿Son tan chicos el L a la M y el M a la N, el L a la N para que toda esta fracción sea menor o igual que epsilon? Por supuesto, porque todo eso tiende a cero. Así que uno puede decir, fácil, para todo epsilon positivo existe un instante n sub 0, tal que para todo n y m, si n y m son suficientemente grandes, este de aquí es tan chico, ¿cuáles chicos tendrán que ser? Creo que tienen que ser cada uno, el L a la N tiene que ser más chico que epsilon partido por alfa multiplicado por 1 menos L, ¿será así? Medios, me falta un medio. Y el L a la M también tiene que ser más chico que lo mismo. Entonces cuando ustedes suman el L a la N más el L a la M, les va a quedar el 1 más L que se va a ir, el alfa se va a ir y les va a quedar epsilon medios más epsilon medios, o sea, diferencia entre x sub m y x sub n menor o igual que epsilon. Usando el lema, aquí está el lema, ojo, ahí está el lema, le voy a poner para que entiendan dónde estaba la simplicidad del problema. Ahí está usando el lema. ¿Qué dedujimos a partir del lema?
¿Qué dedujimos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que xm menos xn menor o igual que epsilon. ¿Qué es eso? De Cauchy, ¿no? Que la sucesión xn es de Cauchy. Esta sucesión que me estaban diciendo iterar, partir de un punto a cualquiera y empecé a iterar, esa sucesión es de Cauchy. Perfecto. ¿Y si es de Cauchy? ¿Qué puedo decir al tiro? ¿Y cuál dato utilizo? ¿Cómo es? Entonces esto implica la sucesión xn es de Cauchy. Cauchy, perfecto. ¿Y si es de Cauchy, converge o no converge? En E de Banach, sí. Ahí utilizo el dato 4, ¿cierto? Como estoy en una sucesión de Cauchy en un espacio donde todas las sucesiones de Cauchy convergen, eso significa ser Banach, estoy en un espacio donde todas las sucesiones de Cauchy convergen, entonces esta sucesión que es de Cauchy converge. Por lo tanto, existe un L en el espacio de Banach, E, tal que la sucesión xn converge a dicho L. Ya, ahí tengo, apliqué el dato 4, aquí le voy a poner, apliqué el dato 4, que el espacio era de Banach. Ahora, después que tengo, y el límite satisface la ecuación, pregunta dónde está el límite. Pero la sucesión xn, no se olviden que la sucesión xn siempre está contenida en el conjunto A. ¿Por qué la sucesión xn siempre está en el conjunto A? ¿Por qué cuando yo le calculo f a la a, quedo en a? Cuando le calculo f al resultado, quedo en a. Cuando le calculo f al resultado, quedo en a. Y siempre quedo en a. ¿Cuál de los 4 datos? 1, 2, 3, 4. ¿Cuál dato? No, todavía cerrado. Yo estoy preguntándome una cosa más elemental, más básica. Me estoy preguntando, ¿será cierto que la sucesión vive en a? ¿Que no se sale nunca de a? La sucesión. Claro, el dato 2 que me dice que las imágenes están en A. Entonces toman el punto A, le calculan su imagen, eso es x1 está en A. Después al x1 le calculan su imagen, está en A. Es el dato 2. Por el dato 2, aquí yo sé por el dato 2 que la sucesión está en A. Pero ahí me van a decir, la sucesión está en A y tiene límite y el conjunto A es cerrado. Conclusión, usando el dato, ¿qué me decías? El dato 3. ¿Cuál es el dato 3? El dato 3 es que el conjunto A es cerrado, entonces deducimos que el límite L vive ¿dónde? En el conjunto A. En el conjunto A. Y como yo sé que la función f es contractante en A, entonces sé que f es continua en L. Es continua en L. Entonces cualquier sucesión que converja a L, f de xn converge a f de L. Conclusión, f de xn converge a f de L. Pero no se olviden ustedes que la sucesión no es cualquier cosa. F de xn valía algo. ¿Cuánto valía f de xn? ¿Quién era f de xn? Era xn más 1, claro, eso ya lo sabíamos. Y si la sucesión me están diciendo que la xn tiende a L, ¿a cuánto tiende la xn más 1? Subsucesión, ¿cierto? Tiende a L. O sea, esta misma sucesión de las imágenes, por un lado tiende a f de L y por otro lado tiende a L. Pero el límite cuando existe es... esta sucesión tiene dos límites, f de L y L. Pero el límite cuando existe es... ¿pueden haber dos límites? Cuando existe es único, entonces los dos límites que encontré, por un lado encontré que el límite era L, por otro lado encontré que el límite era f de L. No, ahí no queda otra más que el f de L tiene que ser igual al L. Conclusión, existe un L. ¿Dónde está el L? En A. Miren, existe un L en A que cumple la propiedad. ¿Qué había que demostrar? Olvidé lo que había que demostrar. Existe al menos un punto fijo. Esta sucesión que hemos encontrado siempre tiene límite y su límite es un punto fijo. Ahora la pregunta es, ¿y cuántos puntos fijos hay? Ahí está demostrada la existencia. Se terminó. Ojo, que voy a borrar, así que si quieren hacer preguntas, es el instante. ¿Se terminó la existencia? Yo tengo una duda. Sí, cuénteme, ¿quién eres tú? Camilo, Cuéntame, Camilo. Esa L a la que tiende la solución de x sub n es la misma L de la constante de elipse. No, disculpa, no, ahí ni siquiera me había fijado en eso. No, es una L de límite. Le voy a poner, ¿qué le pongo? L tilde le voy a poner. Nada que ver con la otra. Sí, existe un límite. No, de hecho, la L de acá es un número real. La L de elipsis es un número real. Este es un límite que vive en el espacio E. Usé la misma letra porque fui descuidado nada más. Entonces le voy a poner L tilde
Es continua en L tilde, la sucesión converge L tilde y f de L tilde igual L tilde. Es un L que vive en, el L vive en E. Por eso dice, el L tilde vive en E. Y no solo vive en E, el L tilde vive en A porque A es cerrado. ¿Te parece, Camilo? Sí, y tengo otra duda. Cuénteme. ¿Cómo puedo decir que L a la N y L a la N era menor o igual a epsilon partido en 2 alfa factor de L menos 1? Porque esa es una sucesión conocida de primer año, era la sucesión Q a la N, que tiende a 0. Cuando módulo de Q menor que 1. Por eso ya. Entonces como esa sucesión es conocida, tiende a 1, si la potencia es suficientemente grande, esto es tan chico como yo quiera. Entonces aquí yo quiero que ese sea chico, yo quiero que ese sea chico, todo es chico, porque L a la N tiende a 0, L a la M también tiende a 0. De hecho, allá arriba ya me habían dicho que el L a la N tendía a 0, supongo que estaban pensando en él. ¿Cierto? ¿Te parece, Camilo? Sí, gracias. Perfecto, gracias a ti, súper. Porque eso nos va a ayudar, otras más pueden tener la misma duda, siempre hay gente que tiene dudas y no pregunta. Ya, cuente, ¿quién es tú? Fabián. Fabián, cuénteme, Fabián. ¿Cómo aseguro la continuidad en el tilde? Porque la función f es contractante en A. Y como la f es contractante, es lipschitziana, con constante de Lipschitz menor que 1. Y todas las funciones lipschitzianas son continuas. Entonces, por esa razón, todas esas consecuencias me dicen, la f era continua. Aquí estoy usando el dato 1, si quieren no le puse ahí. Ese es el dato 1. El dato 1, bueno, el dato 1 no es que f sea continua. El dato 1 es más fuerte que ser continua. El dato 1 es ser contractante, que es más fuerte que ser lipschitziana. Lipschitziana es más fuerte que ser uniformemente continua. Y ser uniformemente continua es más fuerte que ser continua. Estoy usando una relajación enorme del dato 1, pero una relajación súper importante. Mi función, al ser contractante, es inmediatamente continua. ¿Te parece, Fabián? Sí, gracias, profe. Perfecto, gracias a ti. Ya. Profe, Sí, cuéntame, ¿quién eres tú? Función identidad. ¿Quién eres? Nombre. Nicolás. Nicolás, cuéntame, Nicolás. La función identidad cumple con la hipótesis. La función identidad le falla ser contractante. Le falla ser contractante, porque si tú calculas la identidad I de X menos I de Y, eso es exactamente igual a X menos Y, y eso no es menor igual que L veces X menos Y. La constante L existe, pero la L ¿cuánto vale? ¿No sirve tomar 1? 1 es 1, pero aquí contractante significaba menor estricto que 1. La identidad no alcanza a ser contractante. Claro, ahí tú estabas diciendo, oye, claro, si trato de resolver la ecuación x igual x con la identidad, esa tiene infinitas soluciones, porque esa función no es contractante. O sea, el menor estricto que 1 influye. De hecho, mira el lema. ¿Se dieron cuenta en el lema lo que hay en el denominador? ¿Qué dice en el denominador? 1 menos L, y puedo escribir 1 partido por 1 menos L si L igual a 1. ¿Te fijas? No, justamente aquí en el lema se usa la hipótesis de que L es menor estricto que 1. Aquí habría que escribir L menor estricto que 1. Claro, de hecho el 1 menos L hay que pasarlo dividiendo en la demostración del lema. Ya, así que los puntos fijos existen. ¿Más dudas? Sí. Alguien parece que está con su mamá por ahí. Se le quedó el micrófono abierto. Ya, entonces, ¿qué me falta? Ya tenemos la existencia. ¿Qué falta? La unicidad. Entonces, cuidado, vamos a sacar la unicidad del lema. Entonces, unicidad del lema. Unicidad. Entonces, miren, supongan ustedes que X e Y son puntos fijos. Si, si X e Y, X barra e Y barra, les voy a poner, son puntos fijos. ¿Qué dice el lema? Dice el lema que la norma entre X menos Y, la norma de diferencia es menor o igual que 1 partido por 1 menos L, paréntesis. ¿Qué queda dentro del paréntesis? La norma entre X barra y F de X barra. Pero, ¿qué significa ser punto fijo? ¿Qué significa ser punto fijo?
Digo, x barra es un punto fijo. ¿Qué significa eso? Que f de x barra es igual a x barra. ¿Y cuánto vale esta recta en ese caso? 0. 0. Fíjate. Y después la otra, más y barra menos f de y barra. Mismo razonamiento. También y barra es un punto fijo. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto vale f de y barra? Y barra. ¿Cuánto vale esta recta? 0. ¿Cuánto vale eso? 0. ¿Cuánto queda todo el lado derecho? 0. Norma de x menos y menor o igual que 0. ¿Cómo es posible que la norma de x menos y sea menor o igual a 0? ¿Se acuerdan ustedes que siempre las normas siempre las normas son mayores o iguales que 0? O sea, por definición de norma. Entonces, eso implica que la norma de x menos y igual a 0. Y eso implica que x e y son iguales. ¿Qué significa eso desde el punto de vista del teorema? ¿Qué hemos demostrado? La unicidad. La unicidad del punto fijo. Con la sucesión demostramos la existencia, con esa parte de ahí demostramos la unicidad. Perfecto, se terminó. ¿Qué nos falta? Hemos terminado con demostrar el teorema del punto fijo. ¿Qué nos falta? El lema, ¿cierto? Pero el lema es bien simpático y bien simplón. Entonces, aparte, si quieren, demostración del lema. Se fijan que lo usamos bastante para que la demostración fuera bastante más corta. Si ustedes miran cualquier texto antiguo, se van a dar cuenta que la demostración es mucho más larga. O sea, demostrar que la sucesión xn es de Cauchy normalmente requiere estudiar una serie, calcular unas sumatorias geométricas. Es un poquito más engorroso. Se puede hacer, por cierto, pero es más simple con ese lema. Ya, entonces ahora demostración del lema. Demostración del lema. Creo que eso no es tan complicado. A ver, demostración del lema. Claro, se fijan que fue súper útil en todo lo que tenía. Bueno, en realidad lo que hay que hacer es puros ni quitan ni ponen. Calcular x menos y y decir que eso es igual a x menos, más, no sé cuántos menos, más, no sé cuántos voy a poner. Entonces voy a hacer puros ni quitan ni ponen para llegar a algo parecido a lo del lema. Entonces primero, x menos y, en el lema que tengo que tener al lado derecho, x menos ¿cuánto? Entonces, ¿qué hago? Aquí ni quita ni pone ¿cuánto? Menos f de x más f de x. Después el y tiene que estar al lado de ¿quién? De f de y. Entonces aquí pongo menos f de y más f de y y al final termino con el y que ya tenía. ¿Se fijan? O sea, hice dos ni quita ni pone. Agregué el f de x, agregué el f de y. Y ahora, pura desigualdad singular. Pura desigualdad singular, eso es menor o igual que. Entonces los agrupo de dos en dos. Esos dos y estos dos. La norma de la suma es menor o igual que la suma de las normas. Así que, ¿cuál es la primera norma? La primera norma es x menos su imagen. Eso, muy bien, porque es lo que yo quería en el lema. Segunda norma que queda, la norma de la imagen de x menos la imagen de y. Muy bien, no, eso no lo quería, pero eso lo voy a acotar al tiro. Más, tercera norma que queda f de y menos y, que lo puedo escribir perfectamente como y menos f de y. Simplemente doy vuelta la diferencia. Ya, y ahí creo que estamos medio listos. Este término me encanta, el último me encanta, el del medio parece que está desentonando, pero con el del medio podemos hacer algo, porque nosotros sabemos que la función S, aquí, sabemos que la función S es contractante, así que f de x menos f de y menor o igual que L por x menos y, así que menor o igual de nuevo, el x menos f de x lo dejo ahí, el y lo voy a escribir al tiro, y menos f de y lo escribí al tiro, y este de aquí voy a decir que es menor o igual que más L veces x menos y. Ya, ahí tengo todo. ¿Acto seguido? ¿Acto seguido? Cuénteme. Este de aquí ya lo están viendo, ¿cierto? Ahí está la clave. Este pasa restando del otro lado, entonces se junta con ese y queda al lado izquierdo 1 menos L veces norma de x menos y. Y al lado derecho queda esta suma. De hecho, esa suma la voy a llamar S simplemente. Suma S, que es la misma que está aquí. ¿Y ahora qué hago con el 1 menos L? ¿Y se puede?
distinto de 0 porque L no es 1, porque L es menor. Pero cuidado que las desigualdades se pueden dar vuelta. No me basta el distinto de 0. Pero es siempre positivo. Eso es mejor, ¿cierto? El signo. Como L es menor que 1, 1 menos L es positivo. Y al ser positivo pasa dividiendo y la desigualdad se mantiene. Ya, entonces te paso dividiendo, y digo que con eso se terminó la demostración del lema. Listo, hemos terminado con punto fijo, hemos demostrado con la demostración del lema, así que ya tenemos el punto fijo de Banach completamente incorporado. Veamos algunas aplicaciones. Les voy a mostrar una aplicación y después vamos a darnos cuenta de que ahí, cuáles son las complicaciones de las aplicaciones. Para aplicar el teorema del punto fijo de Banach necesito siempre tener un espacio de Banach, una función que vaya del espacio de Banach en sí mismo, una función que sea contractante, que tenga esta inclusión donde el dominio sea cerrado. Ahora, si el dominio es todo el espacio de Banach, los datos 2 y 3 pasan a segundo término porque son absolutamente directos, ¿cierto? Cuando el dominio es todo el espacio. Entonces, eso puede ocurrir. Aplicación. No voy a borrar eso para que no se olviden y vamos a hacer inmediatamente nuestra aplicación. Entonces, ya les había contado que pueden hacer aplicaciones a, bueno, la más clásica en este contexto es a las ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, aplicación a ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Cómo se hace eso para ecuaciones diferenciales ordinarias? Bueno, se supone que a lo mejor en ecuaciones diferenciales ordinarias ya demostraron algo parecido, pero les voy a mostrar eso con nuestra técnica de punto fijo y todo lo que hemos aprendido, bueno, o algunas cosas nos falta aprender a lo mejor en el curso. Entonces, miren, voy a hacer el siguiente teorema. Entonces, datos. Lo voy a hacer en el caso bien sencillo. Voy a decir que tengo una función, voy a poner aquí todos mis datos. Datos. Tengo una función f que va de R en R. Entonces mi aplicación. Es una función que va de R en R y esta función es lipschitziana. Una función lipschitziana. ¿Qué significa que sea lipschitziana? Bueno, todos sabemos que significa que existe un número L mayor que 0, tal que f de x menos f de y, estoy en R, así que es el módulo, menor o igual que L veces x menos y para todo x e y en R. Es una función lipschitziana. Esta L no es la del teorema del punto fijo. Esta es una L que puede ser grande. Puede ser L igual 1000. Ni un problema. F lipschitziana. Bueno, si F es lipschitziana, entonces el famoso teorema, que se llama a veces teorema de Cauchy-Lipschitz-Picard, ¿cierto? Es el que dice que si me dan una condición inicial, entonces voy a poner aquí, para toda condición U sub 0, voy a poner un intervalo de tiempo. Voy a decir primero que voy a resolver una ecuación diferencial en el intervalo 0t. Entonces voy a decir t mayor estricto que 0. Entonces, y voy a resolver una ecuación diferencial en el intervalo 0t. Entonces me dan una condición, dice para toda u sub 0, número real, cualquiera que sea la condición inicial, existe una única función u que es continua en el intervalo cerrado 0t, y que también es derivable de clase C1, derivable con derivada continua en el abierto 0t. ¿Se acuerdan ustedes que cuando una función es continua en un cerrado, su derivada existe en el... Cuando la función está definida en un cerrado, la derivada existe en el abierto, y entonces voy a decir la derivada existe en el abierto y es continua, derivada continua, tal que existe una única u, tal que lo alcanzo a escribir acá abajo, que satisface la ecuación diferencial siguiente. U' de t es igual a f de u de t. Para todo t del intervalo abierto 0t, solamente puedo escribir la ecuación con derivadas en el abierto, porque no hay derivadas en el cerrado, pero como es continua tiene sentido preguntarse cuánto vale u de 0, y la idea es que la condición inicial es el dato que me están dando u sub 0. Eso de ahí se conoce como el clásico problema de las ecuaciones diferenciales en derivadas de ecuaciones diferenciales ordinarias, donde, de hecho se conoce como las ecuaciones diferenciales ordinarias en R, porque mi función va de R en R, porque la función u es una función a valores en R, u de t, del intervalo 0t a valores en R. Ahora, también se puede plantear en Rn y también se puede plantear en algunos espacios de Banach más complicados. Pero, como en nuestra primera aplicación del punto fijo, dije, basta con hacerlo en R. La idea es la misma en Rn, cambiando módulo por norma infinito.
no hay ninguna diferencia. Ahora, sí hay una diferencia cuando, esto se llaman las ecuaciones diferenciales ordinarias autónomas, donde el lado derecho depende solo de la incógnita, el lado derecho depende solo de u, el cual implícitamente depende de t, pero no en forma explícita. Existen también las ecuaciones donde el lado derecho depende de u y también de t, o sea, la f es una función de dos variables, pero ahí el teorema es un poquito más delicado y como en nuestra primera aplicación, pienso que basta con demostrar la existencia y unicidad de soluciones de los sistemas autónomos. Ya con eso van a tener las ideas de cómo se hacen demostraciones más complicadas. ¿Les parece? ¿Han visto ese teorema? ¿Han hecho cursos de ese estilo? Incluso saben resolver esta ecuación, ¿cierto? Saben, pasan el dt hacia el otro lado, pasan el de u dividiendo, calculan los logaritmos. O sea, técnicas de resolver estas ecuaciones cuando el f es sencillo se tienen. Pero cuando el f es muy complicado, las técnicas empiezan a fallar y ahí el teorema puede ser más útil. El teorema dice que existe. Y no solo existe, sino que se puede aproximar usando el teorema del punto fijo y por lo tanto existe una sucesión que converge a la solución de la ecuación diferencial. El punto fijo siempre da una sucesión. En el punto fijo ustedes toman un punto A inicial, calculan la f del punto fijo tantas veces como quieran y obtienen una aproximación de la solución. Ya, entonces este es el famoso teorema de... esto se llama teorema de... ¿De quién es este teorema? ¿Lo conocían? ¿Cómo lo llaman en el curso de E2? Díganme, ¿algún nombre? ¿Teorema de quién? Bueno, hay algunos que lo llaman TEU. Hay algunos que lo llaman TEU, el teorema de existencia y unicidad. Ya, eso es como el nombre coloquial. Pero es el teorema de... Este teorema es de Cauchy. De hecho, este problema de valores iniciales se llama problema de Cauchy. Por eso el teorema se llama teorema de Cauchy. Se llama teorema Cauchy-Lipschitz. Porque requiere que la función f sea Lipschitz, o sea, lo de arriba es un dato súper importante. Si la función f no fuese Lipschitz, si la función f fuera solo continua, a veces hay ecuaciones diferenciales que tienen más de una solución, cuando el lado derecho no es Lipschitz. Entonces este teorema se llama Cauchy-Lipschitz. Y hay algunos autores, y casi todo el mundo actualmente le pone Cauchy-Lipschitz-Picard, Picard. Porque a Picard sería a quien se le ocurrió transformar este problema de derivación en un problema de integración, con el cual se puede aplicar toda la técnica que sigue. Entonces los autores normalmente de ese teorema es Cauchy-Lipschitz-Picard, así lo pueden buscar en la literatura. Es el famoso teorema de existencia y unicidad de soluciones de cierto tipo de ecuaciones diferenciales ordinarias. Se llaman ecuaciones diferenciales ordinarias porque la u depende solo de t. ¿Duda? Una pregunta. Cuéntame, ¿quién eres tú? Por ejemplo, ¿Quién eres tú? Dice Cristóbal. Cristóbal. Ya. Vamos, Cristóbal. Puede utilizarse para calcular una solución a la EDO, pero de forma numérica. Por ejemplo, escribir un programa y que... Sí, o sea, este método de punto fijo uno lo puede programar. De hecho, mira, bueno, les tengo que mostrar cuál es la función. O sea, obviamente me voy a aproximar. La u que yo ando buscando va a ser un punto fijo de una cierta función, ¿cierto? Va a satisfacer algo así como u barra igual un cierto f grande de u barra. A eso vamos a transformar el problema, a encontrar esa cosa. Y cuando ya lo tengas escrito de esa forma, tú perfectamente puedes decir u sub 1 es f de a. Entonces te das una solución, le aplicas esta f y obtienes una solución 1. Ahora, típicamente uno parte con la función a igual 1. La constante. Y si esa es la solución 1, le aplica f y obtiene, no sé, ahí depende del problema. Muchas veces cuando uno aplica a igual 1, esta cosa te dice, no, u sub 1 vale 1 más t cuadrado. Perfecto, me dice, ese es el u sub 1, lo enchufas aquí y calculas ahora u sub 2 igual f de u sub 1. Y cuando haces eso, muchas veces, bueno, aquí no sé, estoy inventando, pero puedes obtener que u sub 2 es 1 más t cuadrado más t a la cuarta. Y a veces lo que va pasando con este método aproximado es que empiezas de a poco a encontrar la solución de la ecuación diferencial y empiezas a encontrar algo así como los términos de su serie de potencias, en muchos casos. O sea, te entrega un método, o sea, es una forma de resolver la ecuación. ¿Te parece, Cristóbal? Ya me quedo. Sí. Ahora, si quieres los valores puntuales de la función, ahí hay otros métodos numéricos que permiten encontrar mejor esas soluciones puntuales. Ahí están los Runge, Kuta y otras cosas parecidas.
Ya, entonces vamos. Observación, la observación más importante. Observación es que encontrar una solución de ese problema. Esta ecuación le voy a poner EDO. Encontrar la solución de la ecuación EDO. O sea, EDO es, incluso EDO es hasta acá arriba, hasta acá arriba. Hasta acá arriba. Todo eso es el problema. Porque el problema es encontrar una función continua que sea derivable, tal que su derivada valga eso y que en el instante inicial valga u sub 0. Eso es resolver la ecuación. Entonces, resolver la ecuación buscando una función continua y derivable. Entonces, resolver la EDO es equivalente a resolver el siguiente problema de Picard. Entonces, resolver la EDO o demostrar la existencia y unicidad de soluciones del problema EDO es equivalente a resolver el siguiente problema integral. A resolver el siguiente problema integral. Dice buscar, ¿cuál es la idea? Hay que buscar una función u que sea continua. Solo continua en el intervalo 0t. No le pido ser derivable. Acá abajo la función le pido ser continua y ser derivable. ¿Por qué? Porque ahí está la derivada. Ya. Y tal que u de t sea exactamente igual a u sub 0 más la integral entre 0 y t de f chica de u de s de s. Para todo t en el intervalo cerrado 0t. Ahí está. Este es el problema integral. ¿Lo ven? ¿Tiene alguna relación el problema integral con el problema diferencial? Pregunta, si encuentran una solución del problema diferencial, la solución de este problema es solución del de arriba, ¿pueden demostrar el implica hacia arriba? ¿Es posible demostrar el implica hacia arriba que toda solución del problema de la ecuación diferencial es solución de esta ecuación integral? ¿Qué es lo que dice aquí? En realidad lo que está diciendo esta ecuación es que u de t menos u de 0 es igual a la integral entre 0 y t de u' de s de s. ¿Cierto? Esa es una identidad típica de cálculo diferencial integral. Una función en t menos la función en 0 es lo mismo que la integral de la derivada. Y si la derivada vale eso, voy de abajo hacia arriba, entonces esto de aquí se transforma en f de u de s de s. Y el u de 0 se transforma en u sub 0 y llego allá arriba. Entonces, pasar de abajo hacia arriba es simplemente aplicar esa fórmula conocidísima de integración de funciones derivables. De abajo hacia arriba se pasa usando eso. ¿Son capaces de pasar de arriba hacia abajo? Pasar de arriba hacia abajo. Si ustedes encuentran una función u que cumpla eso, continua, pregunta, ¿será una función continua y derivable tal que su derivada valga eso y en el instante inicial valga tal cosa? Bueno, si es continua, ya es continua. ¿Una función que cumpla eso es derivable? Estoy tratando de pasar hacia abajo. Entonces le doy una función que cumpla esto, que sea continua, solo continua, pero que cumple esto. Pregunta, si la u es continua, ¿cómo es u de s? En continuidad. Si u es continua, u de s es una función continua. ¿Y la f? ¿Cómo era la f? La f era lipschitziana, en particular continua. ¿Cómo es continua compuesta con continua? ¿Continua compuesta con continua? Continua. Entonces aquí está la integral entre 0 y t de una función continua. ¿Y qué dice el teorema fundamental del cálculo de las integrales de funciones continuas? La derivada va a ser... Más que eso, antes de hablar de la derivada, dice que la integral de una función continua, cuando el extremo de arriba es variable, esa función es derivable en el interior del dominio. Dice que la integral de una función continua genera una función derivable. ¿Perfecto? Entonces, esta función es derivable. Y si a esa función es derivable le suman la constante u sub 0, ¿cómo queda la función completa? Derivable. Por lo tanto, ¿cómo es la u? Derivable. Derivable. Después hay que demostrar que la derivada es continua. Entonces hay que preguntarse, ¿y cómo se deriva? Tú me decías, el teorema fundamental de cálculo también me dice cuánto vale la derivada. Me dice que la derivada al integral es lo de adentro. Así que esta función es derivable. Puedo derivar
U' de t. ¿Cuánto vale U' de t? La derivada de la constante se muere. ¿Y la derivada de la integral? F de U de T. Es el argumento f de U de t. Y ahí recuperé la ecuación diferencial. La ecuación diferencial se cumple. Y además recuperé que el U' es continuo, porque como el U es continuo y el f es continua, la derivada resultó no solamente existir, sino que la derivada resultó ser continua. Así que recuperé eso, las funciones de clase C1. La U era continua, que eso está dado. ¿Es derivable? Sí, sale del teorema fundamental de cálculo. ¿Satisface la ecuación? ¿Qué es lo último que me falta? ¿Y cuánto vale U de 0? Creo que U de 0 es fácil, es cosa de reemplazar 0 arriba. ¿Cuánto queda U de 0? Queda U sub 0 más la integral de 0 a 0 de lo que sea. ¿Pero cuánto vale la integral de 0 a 0 de lo que sea? 0. ¿Cuánto queda U de 0? U sub 0. Entonces, efectivamente, esa fue la idea de Picard. Aquí el responsable de todo esto es Picard. A Picard se le ocurrió escribir la ecuación de esa forma. A Picard se le ocurrió así, eso, es decir, en lugar de resolver esta ecuación diferencial, resolvamos esta otra que es una ecuación. También es una ecuación, noten, la incógnita es U. La U está a la izquierda del signo igual y la misma U está a la derecha del signo igual. Así que no es trivial resolver la ecuación. Es una ecuación donde hay que buscar un U que yo lo reemplace aquí y me dé el mismo U. Es como medio raro. Aquí lo mismo, hay que buscar un U tal que yo lo reemplace aquí y me dé la derivada. Es un problema raro. Bueno, no tan raro porque tienen experiencia en resolverlo. Pero este de aquí es un problema raro, equivalente al de abajo. Se puede pasar de abajo hacia arriba, se puede pasar de arriba hacia abajo, o sea, resolver la EDO es equivalente a resolver esto. Buscar soluciones de ese problema es lo mismo que buscar soluciones de este otro. Este de acá abajo tendrá solución única, sí y solamente sí. El de arriba tiene solución única. Así que todo lo que vamos a hacer es estudiar este problema. Ahora, ¿por qué este problema y no ese? Porque este de arriba, lo empiezan a ver, se parece a un problema de punto fijo. ¿Ven dónde está el punto fijo? ¿Ven todo esto del lado derecho? ¿De quién depende todo este lado derecho? ¿De quién depende ese lado derecho? De T. De T, claro, pero ¿cuál es la U? El U sub 0 es un dato. El T, ya me puedo dar T igual 1, 2, 3, 4, cualquier número. La F es un dato, pero ¿qué tengo que poner aquí para poder calcular esta integral? ¿Qué me falta ahí adentro? ¿Quién es ese? La U que ando buscando. Entonces, ahí adentro tengo que ponerle la función U. Es ahí donde puedo poner, por ejemplo, la función U igual constante y calculo la integral y me da algo. Puedo poner U igual X, me da algo. O puedo poner U de S igual, no sé, una función cualquiera. U de S igual 1 más S cuadrado. Lo reemplazo aquí, le calculo F, calculo la integral y me da algo. Pero, ¿cuánto me tiene que dar? Yo ando buscando una U, buscar una U, tal que yo la enchufo acá adentro, calculo esta integral, le sumo un sub 0, ¿y cuánto me tiene que dar? ¿Qué dice al otro lado? ¿Cuánto me tiene que dar? U. La misma U. Entonces, ese problema ya uno lo empieza a ver como un problema del famoso tipo punto fijo, donde tengo que buscar una U, tal que esa U la enchufo al lado derecho, calculo una serie de cosas, ahí está la función que calcula una serie de cosas, y el resultado tiene que darme la misma U. La misma U. Ese problema es de tipo punto fijo. O sea, a Picard se le ocurrió escribir ese problema con punto fijo. Ya, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Demostrar que el problema es un problema, bueno, este punto fijo tiene su naturaleza de punto fijo, tenemos que ver que la función que define ese problema es una función contractante, tenemos que ver que el dominio está incluido en la imagen está incluido en A, que el dominio es cerrado y que el espacio en el cual se trabaja es un espacio de Banach. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a demostrar la existencia de estas soluciones usando la siguiente tabla. Entonces, varias etapas. Primera etapa, vamos a introducir el espacio. El espacio, bueno, el espacio parece que está ahí mezclado. U, ¿dónde vive U? U es una función. U, ¿función de qué tipo? ¿De qué tipo andamos buscando nuestras funciones? Continuas. Continuas, así que el espacio en el cual vamos a buscar la U va a ser el espacio vectorial de todas las funciones continuas que tienen dominio en intervalo cerrado 0t. Entonces, nuestro espacio, lo voy a denotar X al espacio. X voy a poner que es el espacio. Nuestro espacio es el espacio de las funciones continuas en el intervalo cerrado 0t mayúscula. En ese cerrado. Ahora, ustedes saben que todas las continuas en ese cerrado son acotadas. Ustedes saben que en ese espacio, de hecho, han hecho ejercicios con ese espacio, ¿no? Con las continuas. ¿Han hecho ejercicios con las continuas?
¿Qué norma ponían en las continuas? ¿Con qué norma han trabajado las continuas? Díganme alguna norma de las continuas. La norma infinito, que es tomar el supremo, como las funciones son acotadas, busco el supremo del módulo. Otra norma, creo que aquí también se puede escribir como norma la integral del módulo de U. Se pueden escribir bastantes normas. Aquí en este ejercicio yo voy a trabajar con una norma especial. Ojo que voy a hacer una super trampa. Voy a decir que la norma de U en este espacio, la voy a llamar norma con una índice X abajo, va a ser el supremo, donde la variable t vive en el intervalo 0t mayúscula, y voy a calcularle el supremo a la siguiente expresión. Díganme ustedes, ¿cuál es la norma infinito? La norma infinito no es el supremo de módulo de U de t, ¿cierto? Los módulos son acotados, hay que buscar del U de t el valor más grande posible, y ese valor más grande es la norma infinito. De hecho, ese supremo ni siquiera es supremo, es máximo. Eso es un teorema de las funciones continuas. Las funciones continuas en un intervalo cerrado y acotado alcanzan su máximo. Y ese máximo es la norma infinito. Bueno, aquí voy a hacer una norma un poquito más delicada que esa. No voy a calcular el supremo del módulo de U, sino que voy a premultiplicar por una exponencial. Voy a poner e elevado a la menos kt por módulo de U de t, y a esa cosa le voy a calcular el supremo. Se parece a la norma infinito, pero tiene una super trampa. ¿Cuál es la trampa? ¿Ven la trampa que puse? La exponencial, esa exponencial como que no se me había ocurrido al principio. Bueno, de hecho hay muchas demostraciones de este teorema de Cauchy-Lipschitz donde se hace la demostración con la norma infinito, y cuando no hace la demostración con la norma infinito queda plantado en la primera línea porque la función que resulta no es contractante. Y al final solo es contractante si el intervalo de tiempo es muy chiquitito, y solo se pueden demostrar existencias que llaman locales en tiempo. Ahora, esta trampa de poner la exponencial de menos kt, donde la constante k es una constante positiva que vamos a elegir apropiadamente cuando llegue la ocasión, esa trampa no se sabe muy bien a quién se le ocurrió, pero sí se sabe que aparece en el libro de Bressis. Si ustedes buscan a quién se le ocurrió eso, no sé, pero al menos Bressis es una de las personas que, ¿cómo se escribe Bressis? Bressis, matemático todavía vivo, matemático, bueno, vivo, tiene sus años, ¿cierto? Pero a él en su libro se le ocurrió hacer una demostración poniendo la exponencial. Si uno pone la exponencial, la demostración sale muchísimo más fácil. Entonces, como solo estamos haciendo un poco de matemática moderna, contando con conocimientos que vamos aprendiendo, ahí incorporemos esa cosa de la exponencial. Ya. Entonces, lo primero que uno tiene que decir es que, voy a poner aquí, se puede probar, y eso es un ejercicio largo. Se puede probar que este espacio X con esa norma, con esta norma que hemos dado ahí rara. Bueno, lo que sí pueden probar, supongo que ese ejercicio lo pueden hacer fácilmente, demostrar que esto es norma, que esto es siempre mayor o igual que 0, que si esto vale 0, significa que el argumento, la U vale 0 para todo t, que si los lambda salen fuera como módulo, que la desigualdad triangular, todas esas cosas las pueden probar. Esto es una norma, pero se puede probar que ese espacio de las continuas con esa norma es un espacio de baraja. Es un baraja. O sea, de acuerdo a los datos de mi teorema del punto fijo, se cumple el dato 1, 2, 3 o 4, se cumple el dato 4. Los tengo ahí todavía mis datos, ¿ven? Entonces se cumple el dato 4. Ese espacio con esa norma es un espacio de baraja. Ya, esa es la primera cosa. Después lo segundo es definir la función que vaya de ese baraja en ese baraja. O sea, este de aquí es el X, ese es el X, ese es el X, en mi aplicación. Mi espacio de Banach se llama X, ese de ahí, de las continuas. Y ahora tengo que construir una función que vaya de las continuas en las continuas. Entonces, segundo, esa función la voy a llamar, la función phi, le voy a poner esa letra, una función que va de X en X. Función que va de las continuas en las continuas. Ya, ¿qué es lo que hace esta función? Bueno, toma una función continua, la función U. U es una función continua en el intervalo 0,t, y la asocia la función que la voy a denotar así, phi de U. No le voy a poner paréntesis. Algunos le podrían poner phi de U. A cada U la asocia phi de U.
Pero no le voy a poner paréntesis, porque si le pongo paréntesis después mi notación va a quedar demasiado recargada. Porque, miren, le pongo paréntesis un ratito. ¿Dónde vive la U? En X. ¿Qué es lo que es X? Ahí está. ¿Dónde vive la U? ¿En qué espacio? Dígame, ¿dónde vive la U? En X, allá arriba. ¿Dónde? ¿Cuál es ese espacio? El espacio de las funciones continuas. U es una función continua. U no es un número, no es un real, es una función continua que va de R en R, del intervalo 0 de en R. ¿Dónde vive phi de U? ¿O dónde tiene que vivir? No he definido todavía quién es phi de U, pero mi idea es que phi de U, ¿dónde debiera vivir? En X. ¿Qué es eso? Es una función continua. Y si es una función continua, tienen que decirme cuánto vale esa función continua en cada punto del intervalo 0t. ¿Cuánto vale esa phi de u evaluada en t? ¿Cierto? Porque phi de u es una función continua. La tengo que evaluar en t y tengo que decir cuánto vale su evaluación. Cuando uno escribe eso, hay demasiado paréntesis. Entonces, lo que uno suele hacer es simplificar un poco la notación y decir que la imagen se llama phi de u, y esa phi de u hay que preguntarse cuánto vale phi de u en t. Le pueden poner aquí paréntesis para recordar, no pensar que es u de t, no, es la phi de u. Phi de u es una cosa, phi de u es una función, y esa función ¿cuánto vale t? Bueno, vale lo que me convenga para demostrar mi teorema del punto fijo y demostrar la ecuación de arriba. Vale u sub 0 más integral entre 0 y t de f de u de s de s. O sea, me dan la U, la enchufan aquí, calculan la integral, le suman un sub 0 y esa cosa se llama phi de U. Pregunta, ¿es una función continua? ¿Es phi de U una función continua? Esa es una pregunta bien importante para no salir del espacio. U era continua, U es continua, U de S es continua, F de U de S, ¿cómo es esa cosa? Continua o compuesta con continua, continua. ¿Cómo es la integral de una función continua? Teorema fundamental del cálculo. La integral de una función continua es más que continua, es continua y también derivable. Así que el resultado es continuo, continuo en la variable t. Y si le suman la constante u sub 0, se la sumo solamente porque quiero demostrar con condición inicial, entonces esta cosa obviamente es continua. Esa función phi va de x en x. Perfecto, eso es una función continua. ¿Qué hay que demostrar? Bueno, a ver. Se dan cuenta que el problema de arriba, entonces si quieren aquí, lo que hay que demostrar es que existe un u en x, de hecho hay que demostrar que ese x es único, tal que u igual phi de u. Ese es el problema que queremos resolver. Porque phi de u es justito lo que está al lado derecho. Si yo le calculo phi de u a un cierto u y me da el mismo u, entonces he demostrado la ecuación de arriba. Y esto se llama punto fijo. Ya, ¿qué tengo? ¿Es un Banach? Es un Banach. El dominio, ¿cuál es el dominio de mi función phi? ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es el dominio? Esta función no se llama f, en nuestro problema se llama phi. Phi, esa se llama phi. ¿Cuál es su dominio? Phi. ¿Cuál es su dominio? ¿Para qué función no soy capaz de calcular esta integral? ¿Para qué función continua? ¿Cuál es el dominio? El dominio son todas las funciones continuas. El dominio es todo el espacio. El dominio es A igual E. Y la imagen del dominio es el dominio, así que esta propiedad 2 y esa propiedad 3 las tengo totalmente. Ya, ¿qué es lo último que me falta para demostrar que este problema tiene solución, este punto fijo? Tengo el dato 4, tengo el dato 2, tengo el dato 3. ¿Qué me falta? ¿Quién me falta? La cosa de que sea contractante. Contractante con estos espacios. La norma de phi en el espacio x, phi de u menos phi de b, tiene que ser menos igual que una constante veces la norma de u menos b en x. Ya, entonces eso es el último trabajo que tenemos que hacer. Y ahí la constante k va a ser la súper importante. Entonces ya voy a borrar todo esto porque ya sabemos hacia dónde vamos y nos queda solo esa etapa. Una vez que sea contractante, el problema tiene solución única, el de arriba tiene solución única y se terminó. Ya, ¿por qué phi es contractante? Entonces, tomo dos elementos, tomo u y b en x. Y lo que tengo que preguntarme es si será posible demostrar que phi de u menos phi de b
calculo su norma en el espacio X, espacio de llegada. Eso tiene que ser menor o igual que una constante C menor que 1 veces la norma de U menos B en el espacio X. Esa es la gran pregunta. ¿Seremos capaces de demostrar eso? Y además con la constante C menor que 1, si logramos demostrar eso, estamos listos con la existencia y unicidad de soluciones del problema integral, que es lo mismo que el problema diferencial. Ya, entonces ahora el ejercicio es calcularse la norma de phi de U. ¿Y cómo se calcula la norma X? Ah, ojo, esa norma X. ¿Cómo se calcula la norma X? Ahí está la fórmula. Ahí está la fórmula de la norma. Ahí está la fórmula de la norma. Entonces hay que calcular phi de U de t menos phi de B de t, calcularle, ¿cierto? Para calcular la norma de phi de U menos phi de B, tengo que poner aquí phi de U menos phi de B, evaluarlo en t, calcular su módulo, multiplicar por la exponencial y después a eso tomarle el supremo. Ya, entonces, al tiro, ¿quién es phi de U evaluado en t? ¿Quién es phi de B evaluado en t? Igual. ¿Quién es phi de U evaluado en t? Creo que eso lo tengo aquí. Phi de U evaluado en t, ahí está. Es eso. Es eso. Es U sub 0. U sub 0 más la integral entre 0 y t de f chica de U de S de S. Eso que escribí ahí, ¿qué cosa es? ¿Qué escribí ahí? ¿Qué escribí ahí? Eso. ¿Qué es eso? Eso. ¿Qué escribí? Phi de U evaluado en t. Phi de U evaluado en t. ¿Qué tengo que restarle a eso? Tengo que restarle paréntesis phi de B evaluado en t. ¿Cuánto vale phi de B? Se ahora en lugar de U ponen B. ¿Dónde tienen que poner la B? Ese no, porque ese era un dato. Tienen que poner la B aquí. Entonces queda U sub 0 más integral entre 0 y t de f de U. No, ahí me equivoqué. F de... No era f de U, era f de... V de S de S. ¿Ven la diferencia? ¿Quién se va en esa diferencia? Al tiro, ¿quién se cancela? El U sub 0, ¿cierto? Esa de ahí. U sub 0 menos U sub 0, la constante, la condición inicial. O sea, tengo algo así como dos soluciones que parten del mismo punto. Si las dos soluciones parten del mismo punto, la condición inicial se va. Y quedan las integrales. Lo que queda es la integral. Ahora la integral de la recta la voy a escribir como una única integral. Integral entre 0 y t de f de U de S menos f de V de S de S. Una pura integral. Ahí está. Eso es phi de U de t menos phi de B de t. ¿Qué voy a hacer ahora? Le voy a... Miren, estaba aquí. Le voy a tomar el módulo, lo voy a multiplicar por la exponencial y le voy a calcular el supremo. Ya, entonces le tomo el módulo. Dígame, módulo de phi de U de t menos phi de B de t. Módulo. Bueno, módulo, ponerle módulo aquí, pero el módulo de la integral es menor o igual que... El módulo de la integral es menor o igual que... La integral del módulo. Entonces queda la integral y adentro queda el módulo de f de U de S menos f de V de S. Y todo eso cierre módulo de S. Ya. Y ahora uso el dato de que la f tiene un dato. ¿Cuál es el dato de la f, chica? Continua. Era la f chica, no, era más que continua. El teorema, ¿cómo se llama el teorema? Cauchy-Picard. ¿Quién está en medio? Cauchy-Picard. ¿Quién está en medio? Lipschitz. ¿Por qué? ¿Dónde estaba el Lipschitz? ¿Quién es Lipschitz? F. La f chica es lipschitziana. Ahora, es lipschitziana, ojo, esta no es contractante, solo lipschitziana. Pero no importa, con eso puedo decir que esa cosa es menor o igual que la integral entre 0 y t. Entonces aquí le pongo su constante de Lipschitz, L, veces módulo de U de S menos V de S de S. ¿Les parece? Ahí usé que la función f era contractante. Ahora, si estuviera trabajando con normas infinitos, aquí le tomo el supremo y acoto y me da no sé qué cosa. Pero estoy trabajando con esta norma especial que tiene una exponencial. Entonces, esta cosa tengo que multiplicarla por una exponencial. Tengo que calcular exponencial de menos kt multiplicado por módulo de phi de U de t menos phi de B de t. Y a esa cosa le tengo que tomar el supremo. ¿Cierto?
Bueno, Rafael, sí, cuéntame. ¿por qué teníamos el dato de que F era Lipschitz? Ah, eso lo escribimos al principio, porque si no fuera Lipschitz el teorema es totalmente falso. Si la F no es Lipschitz, las ecuaciones diferenciales no tienen solución única en general. Sí, había un dato, lo pusimos por aquí. Dijimos, vamos a considerar el caso en que la F va de R en R, lipschitziana. ¿Ah? ¿No lo notaste? ¿Se te perdió eso? ¿Están anotando, cierto? Ojo que mi pizarra es muy chica, no puedo conservar toda la información anterior, así que me la tengo que recordar cosas. Ya, era lipschitziana. Si no es lipschitziana, no sale. Ahí. Ahora, ojo, lipschitziana, no contractante. Lipschitziana, no contractante. Ya, y ahora viene el truco de multiplicar por la exponencial. Entonces, la exponencial, bueno, multiplico por la exponencial, y de hecho la exponencial la meto dentro de la integral y queda la integral entre 0 y t de la exponencial de menos kt, la constante r, la pongo donde quieran, la r, y aquí queda módulo de u de s menos b de s ds. Ya. Pregunta, ¿por qué tuve que multiplicar por la exponencial? ¿Por qué multipliqué por la exponencial? ¿Ah? Porque, ¿se acuerdan ustedes que la norma, cuánto valía la norma de cualquier cosa? Era el supremo de e exponencial menos k variable, u de la variable, así, era el supremo de ese producto. Entonces, no me basta con el módulo, tengo que multiplicarlo por la exponencial y calcularle el supremo. Esa es la norma de la izquierda. Ya, y pregunta, ¿y cuál es la norma de la derecha? Es el mismo paso X. ¿Cuál es la norma de la derecha? Bueno, la norma de la derecha, u menos b, es el supremo de exponencial menos kt módulo u de t menos b de t, supremo calculado con t, todos los puntos del intervalo 0t mayúscula. Esa cosa es, ¿te alcanza a ver? Eso es la norma, pero aquí peor que el otro. Ese de atrás, es la norma de u menos v en el espacio x. Esa es la norma de u menos v. Calculo u de t menos v de t, la diferencia en t, multiplico por la exponencial, tomo el supremo. Esa es la norma en x, que es la que yo quiero que aparezca al lado derecho. Entonces pregunta aquí al lado derecho, ¿dónde está la norma de u menos v? ¿Ven la norma de u menos v? ¿Ven el u de s menos v de s? ¿Se parece a eso? ¿Qué le falta para que sea la norma? Para poder decir que es menor o igual que la norma. De hecho, estas cantidades, el supremo de eso, obviamente el supremo es mayor o igual que todos los elementos. Voy a escribirlo aquí. E elevado a la menos kt multiplicado por u de t menos b de t. Eso siempre es menor o igual que la norma de u menos v en x. Porque la norma es el supremo. Este es un valor. Entonces, este lo quiero acotar por la norma. Pero no lo puedo acotar por la norma así. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? La exponencial. ¿La exponencial de cuánto? ¿Qué tengo que poner aquí? Entonces la L la voy a correr para la izquierda. Ya, L, tú me estás molestando. ¿Qué me falta aquí? ¿La exponencial de cuánto? ¿De menos kt? No, porque aquí dice u de s menos b de s. Esto de aquí lo pueden cambiar las letras. ¿Qué pasa si aquí le pongo, en lugar de u de t y b de t, le pongo u de s, b de s? ¿Qué tiene que decir afuera? Exponencial de menos k, ¿cuánto? KS. Entonces a este le falta la exponencial de menos KS. Y si le falta la exponencial de menos KS, todo buen estudiante de ingeniería hace lo mismo. Si me falta un término, ¿qué es lo que hago? Ni quita ni pone, lo pongo, ¿cierto? Exponencial de menos KS, ¿qué tengo que poner? Exponencial de más KS. Exponencial de más KS. KS, por ahí. Ya. Entonces, multipliqué y dividí por lo mismo y así tengo esa cantidad. Y ahora puedo decir que este terminito de aquí, que hay que integrarlo. Sí, pero no importa que hay que integrarlo, porque ese siempre se puede acotar. ¿Se puede acotar por cuánto? Ese término con la exponencial. Ese término con la exponencial se acota por cuánto? Por la norma de esa diferencia. Entonces aquí me queda ya menor o igual que a la norma de la diferencia. La norma de la diferencia. Entonces queda menor o igual que. La L queda. La norma de la diferencia la saco fuera, porque eso es una constante. U menos V en el espacio X. Y todo eso queda multiplicado por una integral. ¿Qué integral?
la integral entre 0 y t de qué? De una exponencial. La exponencial de k veces s menos t. ¿La ven? Exponencial de k veces s menos t. De ese exponencial que no voy a acotar, integral que voy a calcular, porque nosotros sabemos calcular integrales. Entonces dígame cuánto vale esa integral. Esto de aquí vale exactamente L, norma de u menos b en x. ¿Y esta integral cuánto vale? Bueno, la variable es s. Así que la integral es e elevado a la menos, que puse e elevado a la k s menos t dividido por k evaluado entre 0 y t. ¿Será así? ¿Les parece esa integral? La integral de la exponencial es la exponencial. Eso es una función en R. Me hay que ocultar la constante, porque la derivada de esta exponencial es la exponencial multiplicada por la derivada del argumento, sale una k, con la k de abajo se simplifica todo. Así que k queda en el denominador. ¿Y esta evaluación? ¿Cuánto queda de evaluación? ¿Cuánto queda eso en t? Eso vale L, norma de u menos b en x, partido por k. ¿Y qué queda arriba? Esto evaluado en t. ¿Cuánto queda evaluado en s igual t? Queda exponencial de 0, 1. Menos, después queda la exponencial en s igual 0. En s igual 0 queda exponencial de menos kt. Ahí tienen. Ya, pero esa cosa que es 1 menos una exponencial negativa, eso sí que lo puedo agotar, eso lo voy a agotar por 1, así que todo esto de aquí queda menor o igual que. La L sobrevive, la constante k queda abajo, la norma de u menos b queda al lado, norma x. Y eso es una cota de todo eso. ¿Lo ven? Ya, conclusión, terminamos. ¿O no? Calculen el supremo esto, para calcular la norma de phi de u menos phi de b. ¿Cuánto? Si saben que todo eso es menor o igual que esa constante, ¿cuánto vale el supremo? Si una función es menor o igual que una constante, ¿cuánto vale su supremo? Menor o igual que... Es que no hay t aquí. O sea, aquí había t, pero ya, eliminé todo eso y tomé acá. Entonces, esto quedó una constante. Y al ser una constante, esta es una cota superior. Significa que esta cota superior es mayor o igual que el supremo. Tomen el supremo de ahí. Ese supremo va a ser menor o igual que esta constante. O sea, la norma de phi de u menos phi de b, ese era el supremo. Norma en este paso raro, x. Norma con la exponencial, esa es menor o igual que L partido por K veces la norma de U menos B X. Ya, ¿y qué quería yo? Ahí logramos el objetivo totalmente. Yo que quería que la función phi fuese contractante. Y la demostramos que es lipschitziana. ¿Cuánto vale la constante de Lipschitz? L partido por K. ¿Pero cuánto vale L? L era un dato. L era el dato de la constante de Lipschitz de la f chica. ¿Y cuánto vale K? Originalmente habíamos dicho que el K era cualquier cosa positiva que íbamos a elegir algún día. Ahora llegó el instante de elegirla. Hay que elegir la constante K, cualquier número más grande que L. Por ejemplo, L más 1, L más 20, 2L, lo que sean. Tomen una constante K cualquiera mayor que L y así este número, entonces tomando K, que era dato arbitral, o sea, podía ser cualquier cosa, pero la tomo más grande que L, ahí la función phi, eso implica que la función phi es contractante. Y con eso se terminó contractante. Y con eso se terminó el teorema del punto fijo, me garantiza que existe una única solución. Eso implica que existe un único elemento U barra que vive en las continuas, en X. Vive en X. O sea, el teorema del punto fijo me dice vive en X. Sí, pero ¿quién es X? X es el conjunto de las funciones continuas. Así que no pongo X, pongo continua del intervalo cerrado 0t mayúscula, ¿cierto? Tal que U barra es igual a phi de U barra. O sea, satisface la ecuación integral. Y si satisface la ecuación integral, también satisface la ecuación diferencial que ya sabíamos. Como hay una única función continua, entonces el problema de las E2 tiene solución y su solución es única. Y la solución, ojo, observación, la solución es global. Observación, la solución es global en todo el intervalo 0t. Porque hay otras personas que demuestran soluciones de existencia de soluciones solo en pequeños intervalos en torno de 0. Ya.
Ahora, ¿cuál fue la clave aquí? La clave fue tomar esta norma rara. Entonces voy a poner segunda observación. Observación, la clave fue tomar esa norma rara. ¿Cómo se calculaba la norma de U? Rara. Se calculaba como el supremo con t en el intervalo cerrado 0t de la exponencial de menos kt veces módulo de U de t. Es una norma rara. Pero si la miran bien, es una norma equivalente a la norma infinito. ¿Ah? Observación, esa norma rara es equivalente a la norma infinito. ¿Saben demostrar que esa es más grande y más chica que la norma infinito? Creo que más chica es obviamente más chica que la norma infinito, porque e elevado a la menos kt por módulo de u de t, eso siempre es menor o igual que la exponencial negativa. ¿Por cuánto la pueden acotar? Exponencial menos kt, 1. Así que esa cosa siempre es menor o igual que el módulo de u de t. Así que si toman supremo a la izquierda, supremo a la derecha, queda aquí a la izquierda que la norma de u en este espacio rara es menor o igual. El supremo aquí es la famosa norma u infinito. Esta es una norma más chica que la norma infinito de las continuas. Pero, si lo piensan bien, también se puede demostrar la desigualdad al revés. Tomen solamente el u de t. U de t. Ese u de t lo pueden escribir como exponencial de menos kt por u de t, multiplicado por exponencial de kt. Y esto también se puede acotar. Ahora, esto de aquí no me lo destruyan porque quiero obtener la norma en x. Este de aquí es el que hay que acotar, aprovechándome de que el intervalo era cerrado y acotado. El intervalo era 0t mayúscula. ¿Cuál es el valor máximo que puede tomar esa exponencial? Exponencial de kt chica. ¿Cuál es el valor más grande que puede tomar eso? En el intervalo, recuerden que t vive entre 0 y t grande. El valor más grande es exponencial de E a la kt grande. kt grande. Y queda por esta cosa de acá al lado derecho, e a la menos kt chica, módulo de u de t, así. Entonces, tomando supremo a la izquierda y tomando supremo a la derecha, queda que la norma infinito de u es menor o igual que e elevado a la kt grande por la norma de u en este espacio raro. O sea, la norma rara u x es equivalente a la norma infinita. Las sucesiones de Cauchy con la norma u rara son las mismas sucesiones de Cauchy que con la norma infinito. La convergencia con la norma rara es la misma convergencia que la norma infinito porque son normas equivalentes. Sin embargo, en la demostración se usó esta norma y no esa otra. Porque si yo hubiese usado esta otra, en el cálculo, yo podría haber calculado esa norma. En algún instante estuve a punto, antes de multiplicar por la exponencial, habría demostrado que phi de u menos phi de b, norma infinito, no norma x, la diferencia es no multiplicar por la exponencial. Si ustedes en el cálculo no multiplican por la exponencial, se llega a que eso también se puede acotar por la norma infinito u menos b, sale fuera la constante L, pero queda sobrando la integral 0t. Y como queda sobrando la integral 0t, la única forma de acotar eso es multiplicar por la constante t mayúscula. Y ahí la función ya no es contractante. Para que sea contractante, como la L no tiene ningún poder sobre ella, entonces lo único que pueden hacer es decir, voy a resolver el problema cuando t grande es suficientemente chico. Tienen que tomar ese t grande pequeño, tienen que tomar el intervalo de vida de la solución menor estricto que 1 partido por L. La solución solo existe en un intervalo pequeño. Y esa cosa es lo que se suele llamar en E2 las soluciones locales. Soluciones locales. Las soluciones solo existen en un intervalo de largo 1 partido por L. Ahora, después uno tiene que hacer otros trucos. No sé si les suena de las soluciones locales. Demostraron soluciones locales en el curso de E2. Uno puede salvarse la solución local, porque la solución local vive en un intervalo de largo 1 partido por 2L, menor que 1 partido por L. Y después uno dice, resuelvo la ecuación de 0 hasta 1 partido por 2L. Ya, esa solución existe. Después me paro en 1 partido por 2L y pongo ahí mi condición inicial, y ahora puedo demostrar la existencia en otro intervalo de 1 partido por 2L. Después me paro más allá y logro demostrar la solución más allá, y pegoteando las soluciones locales, uno puede construir esta solución global.
Nosotros no hicimos nada de eso. ¿Por qué razón? Porque Bressin nos dijo multiplica por la exponencial y aprovechate la ecuación diferencial. La ecuación diferencial te va a soltar, por aquí creo que, lo borramos, te va a soltar una integral, un 1 partido por k, y con eso vas a demostrar soluciones globales sin tener que recurrir a ese pegoteo de soluciones locales tan clásico de las ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Les parece? Se terminó la hora. Han estado hoy día súper callados, así que no sé si van a haber consultas de fin de clase, pero voy a terminar.